¿No te pasa que cuando estás con tu psicólogo dices algo gracioso y ves que apunta cosas? ¿Es porque te quiere robar el chiste? Creo que es mejor que no digas esto en alto nunca. Pero es que... Nunca. El 7 de febrero... ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Claro! Si me da un infarto. Pensé que se me cayera como una lámpara. Yo también me asusto. O sea, no te imaginas el infarto que me Solo fue el ratón. Muy buenas, yo soy Yayo Yo soy Coral. y estáis escuchando Sofá, Manta y Crimen, un podcast que empezó siendo una absoluta basura improvisada Y ahora ya no lo es. Y ahora es genial, es maravilloso, yuju, yuju, viva sofá, vivan todas las mantas. ¿Pero qué te pasa? No, es que ya te veo venir que ibas a decir que somos un podcast que empezó siendo una basura y que ahora efectivamente sigue siendo una basura o cualquier tontería así. Y mira, no, deja de rajar de nuestro podcast, que ya estoy harta. Pues mira, estás muy equivocada, porque no iba a decir eso. Iba a decir que es pues, Sofá, Manta y Crimen, un podcast que empezó siendo una absoluta basura improvisada y ahora solo es una basura la primera temporada. Y encima, mira, te regalo un pareado y todo. Deja ya en paz la primera temporada, pesado. Pareces como la gente esa con la que no haces match en Tinder, que te hablan por Instagram pidiéndote explicaciones de por qué no habéis hecho match. Pues igual tienes que aprender a pasar página un poco también. Uy, quizás un poco sí. No, pero es que ahora en serio, es que hubo muchísima gente el otro día que, en plan, como 2 personas que me comentaron: oye, deberías de darle una nueva oportunidad a la primera temporada y reconciliarte con ella. Vale, y entonces... Y entonces, pues le di una segunda oportunidad y efectivamente la gente tenía razón. Estaba, la verdad, que bastante equivocado con la primera temporada. ¿Lo ves? Porque es incluso peor de lo que yo recordaba. Curiosamente, lo mismo que me pasó con cuando volví a ver Chicas Malas 2. Que estaba equivocado, era aún peor de lo que yo recordaba, era terrible. Lo mismo con la primera temporada, es un desastre. No, mentira. Tienes que dejar de decir eso, ya está. Bueno, y empecemos ya con el capítulo antes de que me ponga a insultar a gente. Sí, empiezo yo, por cierto. ¿Empiezas tú? Sí, y vais a alucinar, bueno, Vale. como siempre. Como siempre, bueno, perdona. Siempre Como alucinar. llevas ganando 7 semanas seguidas, claro, te viniste arriba. Sí. Bueno, ya sabéis que si no queréis perderos nada, podéis seguirnos en la plataforma desde la que nos escucháis. ¿O no? O sí. O llevarle a la contraria, Coral. Dejarnos de seguir. No. En plan, que nos bajen los seguidores. No, ya estoy ya, harta, ya. no. Voy a elegir el camino de la violencia, ya. Con seguir. Caga a la gente lo que les saca del coño. Bueno, tenéis que reconocer que somos el mejor podcast porque nunca os mareamos con colaboraciones saltándose el rollo. Eso es verdad. Porque nadie nos paga. Exacto, es porque no nos quieren contratar. Pero bueno, detalles. Detallitos, la verdad Sí. que sin importancia. Y os voy a contar un caso súper conocido. Así que seguramente ya sabréis lo fuerte que es, menos tú, Yayo. Tú nunca lo sabes. Yo nunca lo sé. Aunque haya pasado delante de tu casa y lleve años saliendo en todas las noticias, no lo sabes. Efectivamente. Es que es así. Si yo no me sé ni los nombres de mis vecinos. O sea, igual llevo conviviendo... Bueno, ahora poco. Pero cuando llevaba 5 años conviviendo con ellos, tampoco. Que por cierto, el otro día te comentaron la fantasía de que Yayo tenga un podcast de crímenes pero que no se conozca ninguno. Sí soy. Soy como vosotros con vuestros amigos contándoles crímenes y haciendo que se enganchen. Es que sí soy. Eres. Bueno, este caso es de los que mejor me he preparado porque vi la película, entrevistas e información súper contrastada. Así que bueno. A diferencia de lo que suele ocurrir, la verdad. No, mentira. Vamos a ello. Lo primero de todo, vamos a hacer lo que tanto nos gusta, que es... Inventar. No, contextualizar. Ah, contextualizar. Natasha María Campos, sí, es el caso de Natasha Campos, nació... Dios, qué fuerte, el caso de Natasha Campos. Entonces yo ya me voy de aquí, porque como yo claramente conozco este caso. Basta. Bueno, pues Natasha nació en Viena, en Austria, el 17 de febrero de 1988. Y aquí es importante esto porque es un país donde la gente apenas sale de casa. Como que el ocio es escasito. Perdón. Y ese ataque a la gente de Austria. A ver, salen menos, que por otra parte, a mí me está pareciendo cada vez mejor ese plan. Sí, pero te van a poner pingando. A ver. Los de Austria, que claramente nos escuchan a millones. Pero eso de tomarte unas cervezas un lunes a las 5 de la tarde como que no se lleva mucho. No estoy mintiendo.
Igual el momento cerveza sí. Es gente más... En concreto. Bueno, cerveza Pero el sí. momento salir en casa Pero socializando quiero no. decir, el irte de bares con tus amigos. Sí, menos que como en que España. es gente como más paella. Sí. No. Paella, Bueno, sí. ya Vale. me entiendes. Los padres de esta niña eran Brigitta, Simi, Campus y Ludwig Koch. Vale. Polín está en austríaco, ¿qué quieres? No puedo hablar todos los idiomas. Sí, ya verás cuando dé yo los nombres de mi caso, ya verás la risa también. Bueno, pues Brigitta había conocido a Ludwig trabajando como modista para la mujer que acabó siendo su suegra. Que ya me jodería también tener de suegra a tu jefa, o sea, pues un poco puede sí. ser peor, todo más incómodo. El caso es que se fueron a vivir juntos, montaron un bar y tuvieron 3 hijas. Natasha era la más pequeña y sus hermanos, incluso, o sea, sus hermanas tenían hijos. Vale. Hermanas. Vale. Pues la infancia de Natasha transcurrió con peleas permanentes de sus padres. Cada cierto tiempo, su madre abandonaba la casa muy enfadada. Y ella, para llamar un poquito la atención, comenzó a hacerse pis encima y a tener bastantes dolores de barriga. Bueno, pues al final sus padres, evidentemente, acabaron divorciándose cuando ella tenía como unos 2 años. Porque evidentemente. Jolín, porque se iba muy mal. O sea, Claro. súper mal. Súper mal, tenían peleas. Y acabaron teniendo otras relaciones de pareja. Aún así, la relación entre ellos no mejoró a pesar de ya no estar juntos, sino que se seguían llevando fatal debido a que muchas veces el padre devolvía a Natasha en casa más tarde de lo que debía. Vale. Como que tenían movidas con la custodia. Sí. Y con 9 años, ella buscó consuelo en la comida y empezó a engordar. El cambio fue súper importante. Y también se refugió en la tele. Porque veía la tele mucho tiempo. Tele y comida. Sí. La verdad que nada que objetar. Ya, pero bueno, para ella era un problema porque realmente tenía 9 años. Ya. Y en el verano de 1997, Natasha estaba viendo la tele cuando escuchó una noticia que la impactó. Una red de pornografía infantil había sido desmantelada. 7 hombres habían atraído, ofreciendo dinero a algunos niños hasta una habitación preparada para abusar de ellos y grabarlo todo en unos vídeos que luego vendían. Y también se enteró por las noticias de unos asesinatos en Alemania de varias chicas de su misma edad. Y le había resultado como un poco tranquilizador el ver las fotos de las niñas, porque no se parecían nada a ella. Eran flaquitas y pequeñas. Entonces, como que ella sentía que no era el estilo de chica que estos hombres buscaban y que no corría peligro. Vale, ya entiendo. Claro, como os imaginaréis, si estoy contando esto, es porque se equivocaba. Tanto como tú cuando dices que me equivoco. Te equivocas todo el rato. No. Bueno, el caso es que, en cuanto a su vida, esta se dividía entre la casa de su padre y la de su madre. Su padre había comprado una casa pequeña en Hungría, en la frontera con Austria. Vale. Era para pasar un poco los fines de semana con ella. Y antes de volver a Viena, se la llevó a un balneario. Después volvieron a casa del padre y antes de volver a Viena, él durmió como una larga siesta. Vale. Y Natasha ahí estaba preocupada mientras lo escuchaba roncar. Tenía miedo de que otra vez volviesen tarde a junto de su madre y hubiese de nuevo una pelea. Y no se equivocó. Yo pensé que estaba preocupada como por el momento roncar. No. Yo me preocupo mucho contigo, la verdad. Que ya no ronco. Bueno. Es que me operaron las amígdalas. Esa es tu opinión. Ronco. No, que ya no ronco. Eso tendré que comprobarlo. Bueno. Eso, llegaron 2 horas después de lo pactado. Y claro, como su padre quería evitar cruzarse con su ex, Natasha se bajó rápido del coche y cruzó como un oscuro campo, un oscuro patio de edificios y entró allí a su casa. Su madre en ese momento no estaba y había una nota que estaba al lado del teléfono que decía: «Estoy en el cine». Pero cuando Brigitta volvió, le gritó: «Otra vez llegasteis 2 horas tarde». Y claro, estaba súper enfadada. Le dijo: «Yo estaba esperando sentada y preocupada. ¿Cómo puede tu padre dejar que cruces el patio sola en plena noche? Podía haberte pasado algo». Y Natasha, como vio que le estaba gritando y lo estaba pagando con ella, le contestó súper mal. Así que nada, se fue a dormir y llegamos al día siguiente. Vale. Era el lunes 2 de marzo de 1998, cuando esta pequeña, que solo tenía 10 años en este momento, se iba al colegio con su falda a cuadros gris y su anorak rojo. Y hacía un par de semanas que había conseguido el permiso de su madre para ir sola al colegio, algo habitual a esta edad. Nunca se me olvidará ese momento, la fantasía de creerte una chica independiente por ir sola a 500 metros con tu mochila de Hello Kitty, pero luego tienes 30 y sigues pidiendo a tu mamá lo que quieres que te cocine los domingos. Literal. Yo así me sentía. Durísimo, la verdad.
El caso es que ella estaba empezando a ir sola, pero este día más todavía por lo que había pasado la noche anterior. Entonces salió de su casa sin despedirse de su madre e iba protestando súper enfadada. Vale, ya entiendo. Por la pelea que habían tenido. Natasha cruzó un par de calles mientras estaba en su mundo, hasta que se cruzó con una furgoneta blanca que estaba ya aparcada. Delante de ella había un hombre, y cuando estuvo a unos metros, él la miró fijamente. Natasha, que medía 1,45 y pesaba 45 kilos, pasó por delante... ¿Qué pasa? No, nada. No estaba pensando para nada en un chiste sobre tu altura. Bueno. Y ella tuvo un mal presentimiento. Pensó, debería cambiarme de acera. Algo que tú también pensaste y lo cumpliste. Lo estaba pensando. Sin embargo, decidió no hacerlo pensando que eran cosas suyas. La peor decisión que tomaría. El hombre la pilló por sorpresa, la agarró de la cintura y en un segundo la metió dentro de la furgoneta. Natasha no tuvo tiempo ni de reaccionar. Claro, a ver, es que era fuerte, la verdad. Y al poco rato empezó la búsqueda de la pequeña. Los detectives habían pensado que el motivo de la desaparición podía ser por la pelea que había tenido con su madre. Ya. Por eso era importante. Pero esta suposición no duró mucho. Hubo varias personas que contaron que la había visto cuando fue introducida por la fuerza en la furgoneta. De hecho, un niño o una niña del mismo colegio que justo iba caminando detrás de ella contó que había visto todo y que la camioneta era una Mercedes-Benz blanca. Dijo que le pareció haber visto a 2 hombres, aunque se equivocó en este ¿Por qué dato. siempre es una Mercedes-Benz blanca? No sé. Todo el rato. Siempre que contamos casos, bueno, pues la furgoneta era una Mercedes-Benz blanca. No me En plan, no suena. hay otra puta furgoneta. Que yo también tengo una encima. ¿Es una Mercedes-Benz? Sí, blanca. No es blanca. Es blanca, no, ¿de qué color es? Ah. Violeta. Es blanca. ¿Quién era este hombre? Bueno, pues os lo presento. Era Wolfgang Piklovic y tenía 36 años. Físicamente era moreno y delgado, así como de estatura normal. Y había trabajado en Siemens y era electricista y técnico en comunicaciones. Wolfgang se llevó a Natasha a su casa, que estaba como a unos 30 kilómetros de donde se la había llevado, en una localidad llamada Strasov. Y allí le enseñó su sótano, donde había construido un calabozo. Cómo les gustan los búnkers. Sí que les gustan. Nos lo comentó ya una persona. En plan, ¿por qué en el norte de Europa todo el rato? En plan, es como el tiroteo escolar en Estados Unidos. Pues en el norte de Europa es encerrar a gente en búnkers. O en sótanos. Todo el Claro, rato. porque como no tiene socio, pues es como una manera... Encierras a gente, ya, entiendo. Sí, entiendo como la conexión mental que hacen. Bueno, quiero decir que al final lo que pasa en tu casa es como todo más complicado de que se sepa porque Ya. como que la gente es más introvertida. Sí, pero hombre, a ver, aún así de ahí hay que Ya. decir, bueno, pues encerramos a gente. No, eso tampoco. sé. No Como que quería no lo compro decir, mucho, ¿sabes? Bueno, pues el caso es que la puerta secreta de la entrada estaba oculta en el suelo. No se veía nada, en plan, si no querías. Ya. Y allí metió dentro a Natasha, en una pequeña habitación de solo 2,78 metros por 1,91, como una caja de zapatos. Dios, ya. Sí. Y no tenía ventanas ni entraba apenas el aire. Y en el techo había colocado un ruidoso ventilador que daba olor a quemado. Vale, estupendo. O sea, que encima de ser un zulo, encima olía mal. Ya. Natasha, a pesar de ser tan pequeña, le preguntó, ¿vas a abusar de mí? Y Wolfgang le respondió, eres demasiado joven para esto. A ver, ella también, como veía la tele, había visto todo eso, Ya. era como el miedo que tenía. Y en ese momento ella le pidió que dejase la luz encendida y lloró sin parar. Pero la tranquilizó diciéndole que si sus padres pagaban el rescate iba a poder volver a casa. Bueno, ¿hasta qué punto te puede tranquilizar un secuestrador? Bueno, en ese momento yo siento que sí. Bueno, pues Natasha tenía miedo a la oscuridad como la mayoría de los niños, y el zulo estaba a oscuras, por lo que lo único que le pidió fue que por favor le encendiese alguna luz, pero evidentemente él no lo hizo. Entonces aquí empezó toda la tortura. Los días pasaban y ella empieza a darse cuenta de que este rescate no llega. No podía salir de esta pequeña habitación ni para ducharse. Wolfgang la limpiaba metiéndola desnuda en una palangana y la fregaba como si fuese un coche, sin ningún sentimiento y sin segundas intenciones. Y él explica que es un intermediario, que unos hombres le han pedido que la mantenga ahí dentro dándole comida. Que él como que la función de él era cuidarla. Vale. Y poco a poco Natasha supo ganarse un poco su confianza y gracias a esto él empezó a dejarla subir a cada cierto tiempo a bañarse a la casa, como a la planta de arriba.
y habían pasado en este momento ya 6 meses del secuestro. Vale. Él empezó a darle algunos libros y a preocuparse de que estudiase. Pero en ese momento, Natasha, debido a la falta de contacto con otras personas, se empezó a acercar cada vez más a su secuestrador. Y ella todavía era una niña y necesitaba tipo consuelo. Síndrome de Estocolmo. A ver, realmente era la única persona que tenía. En ese momento no es que tuviese síndrome de Estocolmo, sino que necesitaba una persona claro. cerca. Eras una niña. Y así que después de varios meses sí que le pidió que la abrazase. Ahí ya empezaba un poco el síndrome de Estocolmo. Vale. Y bueno, él empieza a pasar tiempo con ella y para este momento habían pasado como 2 años. Wolfgang ya la ve como su hija. O sea, llegan a tener una relación complicada, contando que está secuestrada, claro, pero no llegan a tener una relación mala por la compañía que le hace él. Cuida de ella como protegiéndola del mismo. Ya. O sea, que al final es como se llevan bien porque realmente es la única compañía que tienen el uno con el otro. Vale, ya entiendo. Y Natasha y él empezaron a celebrar los cumpleaños, la Navidad, la Semana Santa. Le daba regalos para compensar que estaba allí dentro y no podía comprarse cosas como los otros niños. Vale. Y la policía, en todo este tiempo, entrevistó a todos los dueños de camionetas del mismo modelo que los testigos habían visto. Que es la mitad de la población, seguramente de Austria. Posiblemente. Y sorpresa, entre ellos estaba Wolfgang. Él contó que esa mañana había estado en su casa todo el día. Y también les explicó que tenía esa furgoneta para trasladar escombros de una obra que estaba realizando en su propia casa. Y efectivamente no mintió. Luego ya contaré por qué. Pero esto es cierto. El caso es que los detectives confiaron en él. ¿Por qué no iban a confiar? No tenía antecedentes, así que les parecía inofensivo. Y nadie fue a su casa a comprobar si esto era cierto. Que por cierto, su casa estaba como a 16 kilómetros de la casa de Natasha. Dios, súper cerca. Sí. Y ya ves. Bueno, pues aquí llega un momento muy complicado para Natasha, la pubertad. Bueno, para cualquier adolescente, ¿no? Cualquier ser humano. Sí, pero claro, mucho peor si estás encerrada, secuestrada. Él no aceptaba que Natasha creciese, ya que era una adolescente en este momento, y un día le vino la regla y la trató como una leprosa, tal cual. Otras muchas veces le negaba comida, le hacía pasar hambre. Y no es que le hiciese pasar hambre como un castigo para ella, sino que se supone que lo hacía porque no quería que se desarrollase como adulta. Vale, ya entiendo. Sí, que se mantuviese como niña inocente. Exacto. Y Wolfgang también la amenazaba con matarla y matar a su familia si ella escapaba. Además le decía como que su familia ya no la estaba buscando, que a nadie le importaba, que su padre estaba en la cárcel y cosas así. Podía dejarla en la oscuridad durante muchísimas horas o mantenerla despierta gritándole «tienes que obedecerme» desde un telefonillo que había colocado en su habitación. Vale. Y también la obligaba a limpiar, pero tenía que hacerlo desnuda y mirando al suelo. ¿Perdón? Sí. Bueno, que súper aleatorio. Sí. Claro, pero ya verás. Cuando cumple 15 años, él la llevó a su cama. Y de repente el mismo hombre que le pegaba le pedía que lo acariciase. Ya la ve como mujer y ahí empieza a abusar de ella. Ay, sobre Dios. los 14-15 años. Pensé que se iba a liberar, ¿eh? No, parecía como que tenía un poco de piedad porque era niña, pero en cuanto fue adolescente... Ya. Y en este punto ella intentó varias veces estrangularse con su propia ropa y trató de cortarse las venas con una aguja de coser. Pero bueno, no se llegó a suicidar porque este hombre siempre la paraba o siempre conseguía que no se quitase la vida. Y él también llegó a golpearla hasta 200 veces a la semana, la violaba y la humillaba. Y también muchas veces la encadenaba a la cama que en ese momento ya compartían. La obligaba a raparse la cabeza y la sometía como si fuese una esclava doméstica. De hecho, no podía tener el pelo largo. Mayor tortura que eso, no creo. O sea, estás condenada a tener el pelo corto. Rapada. Ah, rapada. Rapada al cero, sí. Bueno, no se tenía que peinar. Yo os lo digo desde la experiencia. Dios mío, no, era horrible. Y la agarraba por el cuello, le sumergía la cabeza en el fregadero de la cocina y le apretaba la tráquea hasta que perdía el conocimiento. También lo obligaba a llamarlo señor o maestro y le repetía, no eres Natasha, nunca más, ahora me perteneces. Y después a veces se disculpaba y hablaba de sus sueños y de una vida juntos. ¿Sueños de qué, señor? A ver, él no lo veía tanto como que la tenía secuestrada, lo veía como... No, claro, pero igual era un poco su opinión. No, claro, no sé, por otro lado, no os quiere parecer. Sí, pero entiendo la dinámica que era un poco de ahora te doy esto
pero a cambio haces esto, pero a la vez te estoy cuidando. Ya, sí, como en una relación de maltrato. Sí, exacto. ¿Y te acuerdas cuando te dije que Wolfgang le dijo a la policía que estaba jugando a ser manimanitas en su casa? Sí. Y además los llamó y le dijo eso, literalmente. Bueno, pues esto era verdad, pero a medias, porque era sobre todo Natasha quien hacía la reforma de todo el zulo. Le obligaba a cargar con muchísimo peso y por eso que encima estaba súper delgada, porque recordemos que le daba poca comida, y también a veces la madre de Wolfgang iba a visitarlo a la casa y Natasha tenía que encerrarse en el zulo. Bueno, pero mira, a cambio ganó skills de construcción, que yo es algo que sabes que me encantaría. Saber tirar paredes, poner unas nuevas. Y cambiar las tuberías. Todo. Y cambiar la electricidad. Todo. Toda la gente que tiene, o sea, que sabe hacer todo eso, para mí, tienen superpoderes. Sí, de verdad te lo digo. Ojalá me tocase a mí. Bueno, pues un detalle curioso de cómo quería que perdiese su identidad fue que la rebautizó como Viviana y le repetía siempre que era su único dueño. Es gracioso. Bueno, quizás gracioso no es la palabra. No. Pero en la peli que hay de este caso le dice, te voy a cambiar de nombre, te llamarás María. Y ella le dice, me gusta, es mi segundo nombre. Y él le contesta, pues entonces no. Claro, porque tenía que tener una nueva identidad. Claro. Y ella, es que me llamo así. Claro. También ella ahí no hiló. La verdad, pudo haberse callado. Sí. Y quedaron en que se llamaría Viviana. Ya me jodería también, ¿eh? Lo siento desde aquí a todas las Vivianas que nos puedan estar escuchando, pero claro. Y le pidió que eligiese un nombre, pero al final le puso el que quiso. Como cuando preguntas, ¿qué camiseta te gusta más? Y sabes que vas a ponerte la que te da la gana. Sí, pero pues necesitas preguntarlo para darte cuenta que efectivamente querías la que no te van a decir. Exacto, pues ¿sabes? Él hizo lo mismo con el nombre. En plan, Viviana. Pues por ejemplo. Y Wolfgang, para sus compañeros de trabajo, era un hombre que intentaba tener todo bajo control y nunca había tenido relaciones duraderas con mujeres. Es lo que pasa cuando eres un misógino, claro. Sí, bueno, mira cuántos misóginos hay con relaciones. Ya, pero bueno, al final la relación de ella era eso, era una relación de te odio, pero a la vez quiero tenerte aquí. Te necesito, claro. Quiero tenerte aquí porque la tenía encerrada, pero a la vez odiaba el momento ese de pubertad. No sé si me explico. Ya. Bueno, pues poco a poco Natasha fue, como quien dice, ganando poder sobre él. Se daba cuenta de que había empezado a poder manejar un poquito la situación. De hecho, Wolfgang la llevó a esquiar a los Alpes y varias veces más salieron a la calle. Oye, pues flipo. Sí. Aún así, Natasha estaba demasiado asustada para hablar con la gente y pedir ayuda. Él le decía que tenía que caminar justo al lado de él y que si no lo hacía la encerraría en un zulo en total oscuridad, que era lo que tenía miedo. O sea, volverás al sitio en el que llevas 10 años. Sí, pero es cierto que los primeros 6 meses los pasó por completo en el zulo, pero después ella podía estar en la planta de arriba muchas veces y poco a poco empezó cada vez más a estar en la zona de arriba. Con más libertad, entre comillas. Exacto. Y ya salía a la calle, cada vez él confiaba más en ella. Ya, y ella no quería como dar esos pasos hacia atrás. Claro, y si la encerraba también le tenía miedo a la oscuridad. O sea, desde junio de 2005 estuvo consiguiendo permisos de su secuestrador para salir, pero ya digo, cada cierto tiempo y siempre supervisada con él. Y también la dejaba salir al jardín de la casa. De hecho, los vecinos la veían a veces. Ya. Pero claro, no sabían ni quién era. Y eso que había un montón de fotos de ella por todas partes, pero claro, la imagen de cuando era niña. No, y que realmente su casa estaba a 16 kilómetros, que seguramente muchos de los vecinos conocían a la familia de la chica. A lo mejor no, porque... O sea, muchos no, pero igual uno. Uno que le cuadrara, que, ¿sabes? Pero tenía más posibilidades de reconocerla por la foto que estaba en todas partes. Pero aún así, ella estaba muy demacrada, estaba más mayor, era muy complicado verla. Y tampoco te fijas. Sí. Y bueno, si estás haciendo cálculos con el año, por lo que te dije esto desde junio de 2005, te diré que llevaba 7 años secuestrada en ese momento. No, calculaba por ahí. Porque yo dije 10 años, pero bueno. Es que 7 putos años sin ningún tipo de relación que la que tenía con su secuestrador. Entonces, evidentemente, tenía un síndrome de Estocolmo brutal. Ya. Normal. O sea, para este momento, imagínate, era la única persona que conocía. Bueno, pues una mañana, en concreto el 23 de agosto de 2006, Natasha estaba en el jardín de la casa limpiando el coche de Wolfgang y aprovechó un momento de distracción.
Eran como la 1:10 de la mañana y empezó a pensar que con el ruido del aspirador, si intentaba escapar, a lo mejor no la escuchaba. Y pensó, ¿hasta qué punto no puedo irme? ¿Hasta qué punto no? ¿Cuántas cosas se han Sí. hecho empezando a decir, ¿hasta qué punto no puedo? Y lo que Hacer venga un después, podcast. por ejemplo. Y aquí seguimos. Bueno, el caso es que él estaba como en una llamada y estaba entretenido. Y ella dijo, mira, es que tengo que huir porque encima ese día llevaba un montón sin comer y no le estaba dando comida. Ya. Tenía que saltar una valla y dijo, ¿es ahora o nunca? Él pensaba que, como llevaba 8 años con él, estaba condicionada por este síndrome de Estocolmo que te digo, porque claro, ya habían creado un vínculo Ya. y no cree que se vaya a ir y abandonarlo. Supongo que podemos decir que Wolfgang tampoco es que fuese el lápiz más afilado del estuche. No lo era, no. Es que- La verdad que no estuvo fino ahí. No. Entonces, evidentemente, se equivocaba. Y Natasha salió corriendo de la casa sin mirar atrás. Saltó la valla y llegó a casa de una vecina, una mujer de 71 años, conocida como Inge. Inge. Inge, Bueno, hay gente bien desgraciada en el mundo, Sí. la verdad. quien no entendía bien qué había pasado, porque claro, ella conocía a Natasha de verla allí. Claro. Y claro, le explicó todo y la mujer llamó a la policía. Natasha nunca olvidó su identidad a pesar de que tenía 10 años. Sabía quién era. Lo primero que dijo fue, soy Natasha Campus, nacida el 17 de febrero de 1988. Jolín, flipo, porque sí que Sí. era muy peque. Sí, y toda tu vida y... Porque realmente pasaste desde los 10 hasta los 18 años Sí, con él. sí, o sea, casi conocía más a este señor, a Wolfgang, que a sus padres. Sí, y tenemos que tener en cuenta también del entorno en el que venía, que era una familia un poco problemática. Sí, un poco desestructurada. Sí. Y fue identificada por la policía en este momento por una cicatriz que se había hecho de pequeña en el cuerpo, así como por su pasaporte y una prueba posterior de ADN que le hicieron, Vale. obviamente, para confirmar. La policía que habló con ella se impresionó por su inteligencia y su vocabulario, porque claro, si desde los 10 años no fuiste al colegio, Ya. pero ya dije, o sea, él sí que le daba libros, le daba periódicos cada vez más, evitaba siempre que estuviesen reportajes o noticias sobre ella, Bueno, lo no, controlaba claro. muchísimo, pero sí que podía acceder a leer Ya. y como que sí que se preocupó un poco porque ella estudiase. Bueno, pues al final fue encontrado un estado físico relativamente bueno. Aún así estaba pálida y pesaba tan solo 42 kilos, el mismo peso que tenía cuando la secuestraron. Aún pesaba 45 cuando la secuestraron, aunque estaba más delgada y seguro que era más alta. Medía como unos 15 centímetros más, sobre Jolín, 1,60 m de pues estatura. mira, unos 60, Sí. 42 kilos. Sí, y para no haber comido mucho realmente. Y eso, ya tenía 18 años y había pasado 3.096 días secuestrada. Dios. Que 3.096 días es justo como se llama la película que me vi del caso. Dios, casi 10 años. 9. Qué animalada. Sí, sí, la verdad es que es una locura. Y Wolfgang Piklovic, que para ese momento tenía 44 años, fue buscado intensamente cuando Natasha contó todo, evidentemente. Dios, en realidad era como súper joven cuando secuestró a Natasha. 36 años, Qué fuerte. sí. Y él cogió un taxi y se fue a la estación de tren que estaba a las afueras de Viena. ¿Y qué piensas que hizo? Huir. No. Saltó a se las tiró, vías y claro. murió. Claro. Se hizo Petit Suisse. Que luego escuché que había dejado una nota que ponía mami. Pero no sé hasta qué punto es cierto eso. Elige. A ver, él tenía una relación muy cercana con su madre. Pero mami de repente. A Pero lo mejor solo ponía intentó eso en la escribir nota. algo Y dijo, paró. va, no. Ya, puede ser. No lo sé. Sí, solo ponía eso. No se sabe muy bien, pero yo creo que era como... Él tenía muchísimo miedo a que lo descubriesen siempre. Por eso al principio te decía que él le había dicho que lo estaban secuestrando varias personas y él tenía que cuidarla. Pero esto era mentira. Era Ya. él, era como este sentimiento de estar fatal porque sabes que lo que estás haciendo está mal, pero a la vez eres muy mala persona y lo vas a hacer igual. Eres un turbio, sí. Claro, como que en algunos momentos tendrás algo de conciencia, pero no la tienes realmente. No, claro que no. Sí. Bueno, pues se suicidó y ella sabía que lo iba a hacer. Ella lo sabía porque un montón de veces le había amenazado con que si se escapaba, se suicidaría. ¿Y qué clase de amenaza? Bueno, claro, esa amenaza sí tiene síndrome de Estocolmo, claro.
Claro. Si no, yo diría, adelante. Ya, pero... Ya. Claro, Es complicado. Ella, el día que se escapó, el día antes, le había dicho, yo no aguanto más, es que no voy a poder acercarme más a ti, no voy a poder estar cerca de ti más porque no soporto este encierro. Ya. Pero bueno, el caso es que al final los derechos de sus primeras declaraciones fueron pagados, evidentemente, y cobró 1 millón de euros. Pero claro, ganar dinero con esta terrorífica historia lo que hizo fue ponerla en el ojo de la opinión pública y de los medios. Ya. Y bueno, que te voy a contar... Yo, siento que no hizo tampoco mal en el aspecto de que seguramente para ella era muy complicado. Iba a tenerse que pasar muchos años de terapia y tal, y que era muy complicado para ella vincularse laboralmente con nada en ese momento. Entonces, pues bueno, si puedes sacar un poco de dinero para mantenerte durante unos años, yo lo veo bien. No, a mí no me parece. Y todo el mundo quería saber la vida de ella porque era muy conocido su caso desde el principio. Pues 15 días después, solo 15 días, ya estaba concediendo su primera entrevista. Ya. O sea, que imagínate la fortaleza que tienes que tener para 15 días después no habiéndote recuperado. ¿Pero por qué lo hizo realmente? Porque todo el mundo quería saber qué había pasado. No, hombre, claro. Entonces tienes una presión encima que dices, o hablo o hablo. Ya. Ya no es ni por el dinero, yo creo. Y bueno, ella dijo, él admiraba a Hitler y quería hacerme sentir como una víctima del nazismo. Me daba muy poco de comer, casi nada de ropa, me humillaba, me hacía hacer trabajos pesados y rapaba mi cabeza. Natasha, en este campo de tortura, llegó a pesar 38 kilos. Dios. Es que muy fuerte. Y bueno, aquí un montón de gente empezó a desconfiar de sus palabras. ¿Sería todo como lo había contado? La gente comenzó a cuestionarla y empezaron a correr los rumores que Wolfgang había sido asesinado por alguien de una red de pedofilia en vez de haberse suicidado. Ya. Pensaban que lo habían matado y que su cuerpo luego lo habían puesto para simular un suicidio y que Natasha había matado a un hijo que podrían haber tenido juntos y que ella no se había escapado antes porque era en realidad cómplice de estos pederastas. La gente es que la gente sí. es chusma. Sí, de verdad. Claro, imagínate, todas estas acusaciones lo que hicieron es agobiarla más, porque ya no veía solidaridad ninguna. Ya. Ella, mientras estaba encerrada, pensaba, cuando me encuentren, la gente me va a apoyar, la gente va a estar conmigo, y se dio cuenta de que el mundo era súper injusto realmente. Ya. Además, varios informes de los interrogatorios iniciales de Natasha Campus fueron filtrados a la prensa, incluso vídeos de ella en la casa. Y en ellos la víctima había admitido tener relaciones sexuales con su secuestrador voluntariamente. Y aquí la quemaron en la hoguera, porque claro, ya no era la inocente víctima, pero claro, nadie se había preguntado qué podía haber hecho una niña que había sido secuestrada a los 10 años. ¿Y qué quiere decir voluntariamente para alguien privado de su libertad siendo tan pequeña? Hace falta siquiera explicarlo. La gente que es corta. O sea, una niña encerrada simplemente significa que no se ha resistido violentamente a su agresor, pero es que está siendo agredida igualmente. No, o que alguna vez incluso lo ha deseado porque has llegado a un cierto punto en el que te ha comido la cabeza y te ha absorbido todo. También. Tanto. Pero quiero decir, no puedes dar tu consentimiento en ningún momento si tú estás encerrada bajo tu voluntad. En plan, es que la gente es corta, de verdad. Nunca ha sido voluntario, pero es una forma de ella explicar eso. No, ya. No, sí, yo lo entiendo por parte de ella. Lo que no entiendo es a la gente. Ya. Y bueno, la revista alemana, una muy conocida que se llamaba Stern, averiguó que ella y su secuestrador habían pasado unas vacaciones juntos en los Alpes. Ahí cuando os dije que había ido a esquiar juntos. Y claro, ahí ya fliparon y la empezaron a juzgar otra vez. Y también hizo lo mismo la policía, porque decían que ella no había contado todo. En plan, se hacían preguntas tipo, ¿por qué no había intentado fugarse antes? ¿Por qué ella había llorado desconsolada cuando se enteró del suicidio? ¿Por qué quiso identificar su cadáver? ¿Por qué se quedó con la casa donde estuvo encerrado tantos años y hasta compró el coche de su secuestrador? Yo flipo. Sí. Y lo de la casa le pertenecía a la mitad como indemnización. Y como la otra mitad era de la madre de Wolfgang, ella se la compró. Y explicó y dijo que la casa era como parte de su vida y que no lo hacía por recordarlo, sino que no sabía si la usarían como negocio para visitarla y lucrarse de ella. Claro. Pero yo entiendo que al final
has vivido allí, es tu vida y no Es que quieres es tu casa. encima que nadie vaya allí y la utilicen como un museo. Ya. Y evidentemente también sus primeras declaraciones fueron analizadas, las que dio a la prensa. Ella había dicho: no lloré cuando me escapé, no había ninguna razón para estar triste, pero para mí su muerte era innecesaria, fue parte de mi vida, por eso de alguna manera me entristece. Es cierto que mi juventud es diferente a la de otros, pero en principio no tengo la sensación de haberme perdido nada. Es imposible borrar de tu memoria a alguien con quien has pasado 8 años de tu vida. Para los psicólogos, estas palabras no significaban otra cosa que Natasha era una víctima severa del síndrome de Estocolmo, está claro. Pero los dudadores seriales, pues evidentemente siguieron con sus cosas. Que suelen ser gente que no tiene absolutamente ni puta idea de nada. Ah, pensé que ibas a decir nada que hacer, eso también. También, pero Sí. me refiero, yo opino desde mi posición de una persona que soy un absoluto ignorante sobre estos temas. Sí, Es que igual no tienes que opinar nada, Patricia. En plan, es que no sé cómo te explico. ya. Y ya nadie, en realidad estaba fatal porque nadie se conmovía con su historia. Había pasado a ser la mala de la película. Y ahora, por decisión propia, volvió a recluirse. Se quedó encerrada en su piso y se dedicó a cuidar sus cactus. Trabajo que sé que te encantaría. Me encantaría. Y en 2009 le reconoció a un periódico: vivo como un ermitaño, tengo ataques de ansiedad. Aquí se hizo como una nueva investigación porque sospechaban de ella todo el rato, pero no logró esclarecerse las dudas que tenían. Y se hicieron 2 revisiones más, o sea, muy fuerte. Y Natasha, en su segundo libro, porque escribió 2 libros, que el primero fue 3096 días, que por eso decía, la película se llamaba así, al igual que su Sí, su libro, porque lo adaptaron a él. Y bueno, pues este segundo libro, llamado 10 años de libertad, 10 años después, Natasha escribió que miles de personas habían vuelto a abusar de ella, cuando la gente le recriminó no haberse comportado como una víctima. Y que tuviese esta fortaleza realmente se vio como algo terrible. En los 8 años que Natasha no estuvo en su casa, su madre nunca cambió la cerradura ni la puerta de su coche. O sea, la cerradura de casa ni la del coche. Quería que si ocurría el milagro de que apareciese y volvía, pudiese entrar a su casa y reconocer el coche. Y era cierto que la relación de Brigitta, o sea, de la madre, con Natasha, no había sido de las mejores, pero hoy en día sí tienen buena relación. Claro, es que eso te iba a preguntar, que cómo había sido el momento de reencontrarse con los padres. Hombre, y tal. muy, muy feliz. Pero bueno, con su madre, porque su padre no fue tan bonito. El padre escribió un libro del que Natasha no sabía nada y fue demasiado lejos y llegó a poner en duda que Natasha pasara gran parte de su cautiverio en un pequeño sótano debajo del garaje del secuestrador. Yo flipo. Y Natasha no lo perdonó. A ver, Por lo que sea. su padre tenía problemillas con el alcohol. De hecho, había estado en la cárcel, pero como le había dicho el secuestrador, o sea, era verdad, pero porque lo acusaron a los padres, de hecho, Ostras. del secuestro, claro, porque no... Dijeron, no, es que no, o sea, hay pruebas, tenían todas ya. las opciones de qué había pasado. Entonces, un tiempo sí que es verdad que los acusaron a los 2. Y el padre, ya digo, un despropósito lo que le hizo. Es que yo flipo. Es que eres un circo. Eres en plan, chusma. o sea, lo que haces es escribir un libro para Monetizar lo que le pasó a tu gracias hija. a ella. Sí, sí. Porque si quieres monetizar tú tus desgracias, es tu desgracia. Exactamente, monetízalas. Exactamente. Ya bastante te ha pasado. Pero el padre dudar de ciertas cosas y como más cosas en el libro que se pasó demasiado y no le consultaste nada de lo que ibas a poner, ya para empezar. Bueno, en fin. El caso es que después de haber pasado una larguísima temporada en el infierno, ahora mismo es posible que a lo mejor tenga un calendario propio y que cada 23 de agosto, que fue el día que la encontraron, celebre su libertad. Aunque bueno, el mundo que encontró después de su cautiverio no ha sido muy amable con ella. La verdad que mucho no, pero yo flipo. Es que vaya chusma. Pero es uno de los casos de secuestro más conocidos por eso, porque se encontró 8 años después y toda una vida allí y estaba viva. Pues qué te digo, Coral, viviendo debajo de una piedra otra vez. Es que, ¿qué hago? Ya. Me mato. Es que no puedo hacer nada para solucionarlo. Pero bueno, acabó bien la historia. Sí, acabó bien. Que es lo importante. Acabó bien. Es que tenéis que saber una cosa y es que Coral y yo tenemos como un código interno antes de empezar a grabar un capítulo que nos decimos:
puedes hacer bromas. Si eso significa que nadie muere en el caso. Y Coral me lo dijo ayer. Me dijo, mi caso de mañana te va a gustar mucho. Puedes hacer bromas. Entonces yo dije, bueno, no muere nadie. A ver, es un secuestro y con todo lo que conlleva. Sí, pero sí, bueno. Sí, pero la gente nos va a entender. Sí. Porque son oyentes. Es gente bien. Sí. Es gente... Alguna bromita puede caer, sí. Claro. Sí. Y son colegas. Unas risitas. Unas risitas tontas, así de repente. Tontas. No hay que tampoco venirse arriba. Siempre tontas. Bueno, pues me toca a mí ahora. Sí. Es mi momento. Bueno, pues vamos allá con mi caso, porque hoy os traigo un caso recomendado. Concretamente por un chiquito o chiquita o chiquita incluso, que en Spotify se llama Drotis. Entonces, claro, como que tampoco sabía yo muy bien. Vale. No sé el nombre de esta persona, pero su usuario es ese. Así que si lo está escuchando, pues muchas gracias desde aquí por la recomendación, porque la verdad que es una fantasía de caso, ¿eh? O sea, es que... Ay, Dios, pues no me suena, el nombre. Bueno, si ignoramos el hecho de que le pasan cosas malas a un ser humano, pero ya me entendéis. Hecho que no deberíamos de ignorar, por otra parte. No deberíamos. Pero vais a flipar. O sea, no sé en qué escala lo pondría en el coñómetro, pero te diría un 9, ¿eh? Dios mío. En ese nivel. O sea, tú imagínate y sabes que el 10 es Ramoncito. Sí. Bueno, pues lo que no tengo claro es si vamos a desbloquear un nuevo país o no, porque este caso ocurre en Sudáfrica. Y no sé por qué, pero siento que ya hemos hablado de Sudáfrica, sí, ¿verdad? 100%. Yo creo que de Pistorius, en el caso de Pistorius, ¿también? Por ejemplo. Sí. Pero yo creo que también en otro caso. No, creo que un par de ellos más. ¿Verdad? Sí. Bueno, no sé. Y si no, que la gente nos lo haga saber en comentarios. En el caso de Idrani Mukergea. Ah, no. Yo creo que ese no. No, me lo estoy inventando. No, pero había es que una me estoy confundiendo con otra persona. Sí, es que con la mujer que fue a su propio funeral. Yo también pensé en esa, pero yo creo que era de Botswana, no de Sudáfrica, o de Ruanda incluso. Ay, no lo sé. Whatever. Que nos lo digan en comentarios, que la gente alguien ha de saberlo. Alguien ha de saberlo. Nosotros no, que como somos los dueños del podcast y para nada deberíamos de saber este tipo de cosas. Bueno, lo que sea. Y empezamos ya. Mi protagonista de hoy se llama Alison Botha, o Boza, o no sé cómo se pronuncia, pero yo voy a decir Botha. Y los hechos, así como importantes de este caso, ocurren en 1994. Que, por cierto, igual deberíamos dejar de hablar de los años 90 como si fuera, no sé, el paleolítico. Y es que nos dijeron de todo. Hombre, normal. O sea, cada vez que contamos un caso de esos años decimos como tonterías, en plan, no sé si por esas fechas habría tarjetas de crédito, no sé si habría, no sé, saneamiento del agua, tuberías, fuego, la rueda. A ver, que no es el año 1512. Es que decimos unas cosas, de verdad. Luego yo lo escucho cuando edito y digo, pero ¿quiénes son? ¿Quiénes nos creemos que somos? Niños de 12 años. A ver, por favor, en fin. Ya digo, toda la razón del mundo, la gente que protestó. Sí, mucha gente protestó. Así que bueno, vamos a poner un poquito de contexto en la vida de Alison antes de llegar como al momento drama. Vale. Porque ya sabéis que me encanta. Y hacía muchos capítulos que no podía poner contexto. Y eso no puede ser. Yeah. No, es que me lo voy a inventar a partir de ahora. No, pero debería. Alison nació en Sudáfrica, como ya dije, en el año 1967. Y este año puede ser que me lo estoy inventando porque es como que no ponía en qué año nació, pero ponía la edad que tenía en el año en el que ocurrieron los hechos. Entonces yo como que hice cálculos matemáticos. Bien, me sentí Einstein haciendo esto. Y yo, buah, si en el 94 tenía tanto, y así. Bueno. El caso. Nació en 1967 en una familia, en principio, absolutamente normal. Quiero decir, tampoco es que haya mucha info como al respecto, pero vamos a asumir que esta chiquita tuvo una infancia normal y corriente, porque ya sabéis que en este podcast, ante la falta de datos, siempre elegimos creer. Siempre. Y como no hay datos que demuestren lo contrario, pues esta chiquita tuvo una infancia feliz. Vale, pues Alison se pasó los primeros 10 años de su vida con sus padres en casa, en la ciudad de Port Elizabeth. Vale. Port Elizabeth, que era una ciudad random de Sudáfrica, que igual de repente la gente me dice, pues tiene 58 millones de habitantes. Bueno, pues yo qué queréis que le haga. La verdad que tampoco se me da a mí muy bien el momento geografía de Sudáfrica, la verdad. Pero bueno, cuando Alison cumplió los 10 años, de repente sus padres se divorciaron. Así que Alison se fue a vivir con su madre y además con su hermano, porque bueno, tenía un hermano.
Otra niña divorciada. Sí, bueno, la niña no se Pobres divorció de niñas nadie. que yo divorciadas. Bueno, sé. Es que claro, ella no. pobre niña divorciada. ¿Ve? Claro, es que con 10 años la verdad que las relaciones no tienen mucho futuro. Otra niña que sus padres se divorciaron. En fin, bueno, Coral que se dio un golpe en la cabeza. Vale, pues el caso es Es que, ¿cómo se le llama a las niñas que a sus partir de padres ahora están divorciadas. divorciadas? No, se llaman así. Niña divorciada, lo pone la RAE. Bueno, pues el caso es que ya digo, Alison no se fue en ningún momento de Port Elizabeth, de la ciudad esta, porque Alison y su hermano querían, o sea, bueno, sus padres querían que mantuviesen el contacto entre ellos, ¿sabes? Entre el padre y la madre, quiero Hombre, decir. sí. Entonces, aunque el padre y la madre estaban divorciados, cada uno vivían en la misma ciudad para, bueno, como que no hubiesen problemas. Sí, a veces pasa, o Claro. que uno de los dos se va cerca para poder mantener... Una relación más sencilla, Sí. digamos. Bueno, pues siguieron pasando los años y Alison, bueno, pues sobrevivía un poco al instituto como buenamente podía, como cualquier adolescente promedio. Que a ver, no os lo toméis tampoco al pie de la letra, que ese sobrevivir al instituto es metafórico. Salvo que nos estéis escuchando desde Estados Unidos. En ese caso es literal. Ya, es verdad. Sobrevivís. Sí. Sí, pero de la otra forma también me planteo, ¿se puede sobrevivir al instituto? ¿Cómo se puede? Como se puede. Cada uno como buenamente pueda. Luego ya, igual que la vida adulta, por otro lado, ¿eh? Bueno, y después del instituto estudió pues la carrera universitaria con la que haya decidido equivocarse, como todo el mundo, hasta que llegamos al momento graduación. Y aquí Alison entró un poco en su era hija de la luna. O En su graduación. después de la graduación. En plan, Y le terminó la dijeron- carrera y dijo, es mi momento hija de la luna, o más bien en este caso, hija que probablemente ha vivido toda la vida rodeada de privilegio y aún no es consciente de ello. Porque decidió que antes de iniciar su vida laboral era mejor irse a conocer mundo Después de la graduación. después de la graduación. Y le dijeron, no llevo gafas, me perdí tu graduación. Estaba deseando decirlo. Ya os dije que Coral se había dado un golpe en la cabeza. Yo aviso. Bueno, ya digo, yo se lo compro un poco porque antes de la vida laboral, pues de repente dices, pues me voy a conocer mundo. O sea, no, claro, a mí también me encantaría decir, pues mira, terminé la carrera y ahora me apetece tocarme el coño unos meses por el mundo adelante antes de ponerme a trabajar. Pero claro, es que pasan cosas y esas cosas se llaman pobreza. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Pues ella no sabía lo que era esta palabra. Ya, yo la entiendo. A mí tampoco me gusta trabajar. No tengo ADN sumiso. No, yo tampoco, yo te lo compro. Es que Es que no tengo nada que aportar. pues irte de viaje es la mejor opción. Más que decirte que has hablado el idioma de la verdad. Ya. Pero bueno, después de ese tiempo conociendo mundo, Alison volvió a Sudáfrica y empezó como a trabajar, ¿no? Claro, no le quedó de otra. En una aseguradora. No sé exactamente qué aseguraba, pero bueno, pues un poco lo que os queráis imaginar. A mí personalmente me gusta pensar que trabajaba para la empresa que le aseguró el culo a Jennifer López, por ejemplo. Y que de hecho fue la propia Alison la que atendió a J-Lo cuando entró por la puerta diciendo: hola, mira, si no es mucha molestia, venía a que me asegurarais mi culo. Me parecería bien, por Sí, ejemplo. Pues no pasó. Bueno, esa es tu opinión. Bueno, pues de esta forma viajamos ya al año en el que pasaron las cositas de este caso, ¿no? Como ya dije antes, 1994. Me está molestando tanto nuestro pie de micro, Coral. Era tan feliz cuando tenía el micrófono en la mano. Bueno, pues estaba Alison tan tranquilita en su casa cuando unos amigos suyos la llamaron por teléfono para decirle que si le apetecía, pues yo qué sé, ir a pasar la tarde a una playa random de Sudáfrica. Vale. Que claro, planazo, en realidad. Y bueno, Alison les dijo que sí, obviamente, y se pasó todo el día allí en la playa con sus amigas y tal. Todo esto ocurrió un 18 de diciembre. ¿Qué diréis? ¿Y qué coño hacía una persona random en la playa en pleno diciembre? Ya mirad la cara de Coral ahora mismo, pues claramente se está haciendo la misma pregunta. Pero es que pensad que estoy hablando de Sudáfrica, ¿no? Entonces, claro, esto es el hemisferio sur.
En diciembre es verano allí. Ya, lo Su estaba diciembre pillando. es nuestro junio. Lo estaba pillando. Ya, bueno, pues a mí me costó. Hombre, a ver. Yo dije, ¿pero qué hacen en Sudáfrica. diciembre en la playa? No, ya, pero como que yo no lo relacioné. Es como Canarias. Me costó un ratito. En Canarias no es el hemisferio sur. Pero da igual. No, pero que hace calor, quiero decir. Sí, pero no es lo mismo. No, yo te estoy hablando de que aquí estaban a 40 grados. En diciembre, en Canarias, en enero están a 20. Bueno, pero sigue haciendo calor. En comparación con Lugo, sí, claro que sí, pero no es lo mismo. Cualquier persona de Canarias ahora mismo que nos esté escuchando va a decir, esta chica se dio un No. golpe en la cabeza, pero yo ya lo avisé. No me lo di. Vale, pues al volver de la playa, Alison se fue como para casa, evidentemente, porque estaba deseando pues pegarse una buena ducha para quitarse pues todo el salitre, la arena de la playa y demás. Pero pasó una cosa inesperada. Y es que aquí necesito que os pongáis en situación con todos los pequeños detalles que voy a dar, porque si no, como que se entiende raro la historia. En plan, es como complejo. Vale. O sea, vosotros todo lo que os vaya a contar, imaginaros cómo ocurrió en la vida real. Alison llegó en el coche a su calle, ¿no? Y aparcó delante del portal de su casa. Vale, pues después como que se estiró hacia el asiento del copiloto. Vale. Porque tenía allí como ropa, una mochila, en plan tenía como movidas, tenía varias cosas que había usado en la playa y tal, y quería coger todo eso para bajarse del coche. Estaba cogiendo las cosas. Claro, pero ella seguía sentada en el asiento del piloto, solo Sí. que estaba como inclinada hacia el del copiloto. Sí, que no se ¿Entendéis? levantó. Vale. Y ya tenía como todo en la mano. Pues cuando estaba cogiendo todas esas cosas, es claro, ya digo, estaba sentada como en el asiento del piloto, pero con medio cuerpo inclinado, y entonces notó que la puerta del coche se abría. Y claro, ella estaba... O sea, se abría la del piloto, quiero decir, ¿eh? Sí. Y ella estaba como de espaldas a eso, entonces no podía ver nada. No sé si me entendéis. Sí. Es que esto era un poco raro. Se entiende. Entonces Alison, como estaba cogiendo toda la ropa y eso, realmente no vio la puerta abrirse. Simplemente escuchó un ruido y notó como una corriente de aire caliente entrando por la puerta, ¿no? Que le daba en la espalda. Entonces se asustó mucho y giró rápido la cabeza como para ver ¿sabes? Quién estaba Sí. quién había abierto la puerta de repente. Que lo haces instintivamente. Claro, pero sin moverse como demasiado, ¿no? En plan, como seguía inclinada hacia el asiento del copiloto. Y fue ahí cuando vio unas piernas de un chico y un cuchillo asomando sujeto en una de sus manos. En plan, desde su ángulo de visión, quiero decir, no se le veía la cara ni Ay, nada. Dios, vale. Entonces Alison se incorporó rápido y vio efectivamente a un chico joven, rubio y delgado con un cuchillo en la mano, ¿no? Y que estaba este chiquito de repente en la puerta de su coche. Qué mal rollo. Y el chico empezó a amenazar a Alison con el cuchillo y le dijo que se cambiara de asiento, que se sentara en el asiento del copiloto, porque ella seguía todo el rato en donde el volante. Después de que Alison se cambiara, el chico se sentó con ella en el asiento del piloto. Para conducir, entiendo. Claro. Y cerró las puertas del coche, en plan, quiero decir, les puso... Sí, como el seguro. Exacto, el seguro, que no me salía. Pues pasó el seguro de las puertas para que ella no pudiese abrir. De forma que Alison quedó atrapada dentro de su propio coche. O sea, imagínate el pánico en el que pudo entrar esta pobre chiquita. Vale, pues después de eso, el chiquito este, como desconocido, digamos, de momento, encendió el coche y no dijo ni una sola palabra mientras conducía, ¿sabes? Se puso a conducir tan tranquilo y Alison, claro, en pánico y él, silencio, ¿sabes? No dijo absolutamente nada. Un poco raro, ¿no? También, ¿qué dices? Hola, ¿cómo te va? ¿Cómo has pasado Pues el te día? voy a secuestrar, te voy a llevar, cállate zorra, yo qué sé, cualquier cosa que diga un secuestrador. Sí. Ese tipo de burradas que dicen. Sí. Pues no dijo nada, se quedó en silencio. Y Alison le preguntaba cosas y le decía cosas y él no decía una sola palabra. No le respondía. Nada. En plan, todo súper extraño. No entiendo. Y claro, entonces Alison no sabía dónde la estaban llevando, obviamente. No era nada bueno, pero, ¿sabes? Yo qué sé. Pero no tardó mucho en descubrir a dónde iban, porque a los pocos minutos el chiquito paró en una calle cercana a la casa de Alison y recogió a otro chico, a una segunda persona, el que obviamente es su cómplice. Y llegados a este punto, os puedo decir que estas dos personas se llaman Franz Dutoit, creo, que es el primero de los chicos, y Teuns Kruper, que es su cómplice. Vale. Seguramente estoy pronunciando mal los nombres, pero ¿qué le hago?
pues de repente como el momento Sudáfrica se me escapa un poco, la verdad, del vocabulario. Y Alison en ese momento entró en pánico absoluto y le empezó a decir a los dos chicos que cogieran todo su dinero, que se llevaran el coche, pero que a ella la dejaran en paz. Y bueno, Franz y Teuns le hicieron como caso, ¿no? Y dejaron a Alison sana y salva en su casa. Ah, vale. Sí. O Susto. eso es lo que diría si este podcast se llamara Sofá, Manta y Tarta de Fresa. Ay, no. Me lo estaba creyendo. Pero como no se llama así, pues obviamente eso no fue lo que ocurrió. Claro, ella les pidió que la dejaran en su casa. Y ellos, vale, sí, te llevamos ahora para allí, pitiña, no te preocupes. Claro. Y entonces, claro, la dejaron, se fueron todos a dormir y tan mal. No, pues no pasó Pues eso. pensé que se había quedado el coche y ya. No, yo ya te dije que esto no es Sofá, Manta y Gusanito, ya lo dije en varios capítulos. Ya. Vale, pues Franz y Teuns le empezaron a decir a Alison que iban a tener sexo con ella. Vamos, Ay, Dios. que la iban a violar, porque claro, el sexo no es cuando es consentido, Ya, ¿no? ya. Que ya digo, en su cabeza seguro que pensaban que tenían su consentimiento, pero no lo tenían. Así que nada, le preguntaron si iba a resistirse y claro, Alison, que estaba aterrorizada, les dijo que no, porque temía por su vida si les decía que sí, ¿sabes? Evidentemente. Entonces, después de eso, Franz y Teuns llevaron a Alison a una zona como desértica que había cerca de la ciudad, ¿no? De Port Elizabeth. Y la violaron con muchísima violencia, valga la redundancia. O sea, quiero decir, dándole como palizas. Quiero decir, que no solo se centraron en el momento de violación. Dios, qué horror. Ya. Y aviso que lo que voy a decir ahora es muy, pero que muy duro. Pero no podéis saltároslo en este caso. Si no, ya sabéis que yo aviso. Pero no podéis saltarlo porque es súper importante que cuente todos los detalles de lo que va a ocurrir a partir de ahora para la historia. Ya entenderéis por qué lo digo así. Pero es importante. Vale. Por eso me voy a dar como muchos detalles que vais a decir, ay, no era necesario esto. Lo es, creedme que lo es. Vale, pues después de violarla, le clavaron el cuchillo este que tenían en el coche, ¿te das cuenta? Sí, con el Pues, que le amenazaron. Exacto, pues le clavaron ese cuchillo en el abdomen a Alison y le abrieron Ay, con Dios. él hasta que quedaron como sus órganos al descubierto. Ay, no. En total le dieron más de 30 puñaladas en el abdomen, o sea, una barbaridad. Básicamente la destriparon. Después de esto, Franz y Teuns como que ya se iban, dando por muerta a Alison. Pero de repente se fijaron en que había movido la pierna derecha. Que en realidad era como un reflejo involuntario, ¿sabes? No es que ella la moviera. Pero bueno, como que asumieron que entonces no estaba muerta del todo, así que fue suficiente como para que volvieran. Ya verás. Espera. Fue un acto reflejo, simplemente. Así que fue suficiente como para que Franz y Teuns volvieran a junto de Alison. La verdad que en ese momento ella no estaba muerta, pero no movió de forma voluntaria la pierna. Claro. Y entonces le clavaron otras 20 puñaladas. O sea, ya vamos más de 50 en total. Dios mío. Y esta vez fue en el cuello. Y el caso es que le clavaron tantas veces en el cuello los cuchillos y de forma tan profunda que claro, la cabeza de Alison quedó prácticamente separada del cuerpo, ¿sabes? Le habían como cortado prácticamente todo el cuello, porque tú imagínate, 20 veces en el cuello, son muchísimas, que no es tanto espacio, te quiero decir. Dios mío. Así que se quedó como unida la cabeza al cuerpo por apenas un poco de tejido y ya. O sea que en total Alison recibió 50 puñaladas por todo el cuerpo, una auténtica salvajada. Vale, pues después de las puñaladas en el cuello, Franz y Teuns por fin se quedaron satisfechos y de hecho uno de ellos dijo, nadie puede sobrevivir a esto. Así que nada, se fueron del descampado ese y dejaron el cuerpo de Alison pues allí tirado, ¿no? En el desierto. Y encima en una zona, claro, por la que no pasaba prácticamente nadie nunca, porque era, pues eso, un desierto. Ya, qué horror. Vale, y diréis, Yayo, se te fue la pinza. ¿Por qué diste tantísimos detalles sobre lo que le hicieron a Alison? Bueno, pues, ¿he dicho yo en algún momento que Alison estuviera muerta cuando se fueron Franz y Teuns? No, ¿verdad? Pues ellos asumieron eso y por eso se fueron, pero lo que no entendieron es que Alison es una reina. Ella es madre, ella es Dios, ella lo es absolutamente todo para mí. O sea, no os podéis ni imaginar lo que voy a contar a partir de ahora. Ay, Dios. Y digo esto porque después de todas esas cuchilladas, Alison decidió que no era el momento de morir. Para empezar, sus vías respiratorias estaban completamente destruidas. Hombre.
Claro, después de todo eso en el cuello. Pero se dio cuenta de que por uno de los agujeros que le habían hecho, ella podía respirar, como si fuera una traqueostomía. Ay, Dios mío. ¿Sabe? Porque se lo habían hecho como aquí, uno de los agujeros. Entonces, a través de él podía entrarle aire directamente a los pulmones sin pasar como por su nariz. Entonces conseguía respirar con eso. Pero tú imagínate lo terrible que tiene que ser ese sufrimiento. Ya. Además, se aferró tanto a la vida que con la adrenalina que había generado su cuerpo, ella no sentía nada del dolor que debería de sentir, teniendo en cuenta todas las puñaladas que le habían hecho, ¿no? Y además teniendo en cuenta que prácticamente tenía la cabeza separada del cuerpo. Dios mío, ya, es que dicen que como en esos momentos de tanto dolor, ya llega un punto en el que ni lo sientes. A ver, en este caso era más bien lo que te digo, de la adrenalina que había generado, ¿sabes? Que simplemente como que... Me refiero que Sí. Cuando le bajara la adrenalina, ella tendría la capacidad de sentirlo. Claro. ¿Sabes a lo que quiero decir? Sí. Porque hay veces que podría ser que no tengas la capacidad de sentir el dolor. Ya. No es el caso. Y bueno, además también tenía, recordemos, los órganos abdominales prácticamente expuestos. Así que cogió y movió una de sus manos como buenamente pudo y escribió en la arena los nombres de Franz y Teuns. Así, en la arena, en plan, porque parece ser que escuchó en el coche cómo se llamaban el uno al otro. Entonces ella se quedó con eso, con los nombres grabados y los escribió en la arena. O sea, ¿hola? ¿Cómo Dios de jefa mío. eres? Increíble. Porque además ya es simplemente, me voy a morir, quiero vengarme. Sí, totalmente. O sea, Quiero que paguéis por esto. total. O sea, estando en el estado en el que estás, aún tienes fuerzas suficientes, no solo para no morir, sino para encima de eso, apuntar en la arena los nombres de tus agresores por si pierdes la conciencia o mueres para que la policía sepa quiénes habían sido. O sea, Qué horror. muy fuerte. Ya. Además, la movida es que ninguna de las puñaladas que le habían dado a Allison en el abdomen atravesó ningún órgano vital. Que a ver, aún así recordemos que tenía abierto el abdomen, pero vaya que el corazón o los pulmones, yo qué sé, los riñones, el hígado, todo eso estaba más o menos bien, lo cual ayudó a que no muriera al instante Allison. Y aunque estaba perdiendo muchísima sangre, toda la adrenalina que había generado ella, por el momento, la ayudaba a no perder la conciencia al menos. Y bueno, después de escribir los nombres de sus atacantes en la arena, Allison se dio cuenta de que se veían como luces de coches detrás de unos árboles que rodeaban como el descampado en el que estaba, ¿sabes? O sea, quiero decir, ella estaba como protegida en ese aspecto, entonces también era difícil de encontrarla. Ya. Vale, pues se fijó en esto, ¿no? Y así que pensó que si conseguía llegar a la carretera por la que deberían de estar pasando esos coches, pues quizás podría salvarse. Así que Allison esperó a dejar de escuchar las voces de Franz y Teuns, que aún se les oía relativamente cerca, porque estaban como cogiendo pues, su coche, no sé qué, para huir de allí. Y Madre bueno, mía. después de esperar unos minutos a que las voces ya no se escucharan más, Allison se puso de pie, pero se dio cuenta de que su cabeza rodó hacia atrás. No. Porque estaba, claro, prácticamente despegada del cuerpo. Es que, claro, es que es muy fuerte. Yo por eso digo todos los detalles, porque quiero que seáis conscientes de lo fuerte que tenía que ser ese escenario. Qué grima, por Dios. Claro. Así que con las dos manos Ay, pobre. se sujetó la cabeza. Ay, no. Para que no se le saliera de su sitio. ¿Hola? Es que es muy fuerte. Es que esta historia vais a flipar. Y si esto no es parte suficientemente impresionante por su parte, resulta que cuando empezó a caminar, claro, notó que algo le sobresalía del abdomen. Ay. Y claro, con el abdomen abierto eran los intestinos que le estaban colgando. ¡Hola! Dios mío. Así que con una de las manos Ay. sujetó el abdomen y con la otra mano sujetó la cabeza. O sea, sujetó el abdomen me refiero como que volvió a meter los órganos dentro. Y la cabeza, e iba así andando. O sea, Dijo, yo no muero hoy. Totalmente. En plan, no va a pasar y se Es que empeñó en imagínate ello. una persona en ese escenario y sigues consciente. Es muy fuerte. Todo esto, además, eso, ya digo, sin desmayarse y mientras seguía caminando hacia la carretera para pedir ayuda. O sea, de verdad, es que eres una superheroína, Sí, tía. y es el instinto de supervivencia, Total. claramente. Totalmente. Dios mío. Vale, pues a medida que iba avanzando, iba como perdiendo cada vez más visión. Porque claro, al final sí que pues tienes menos sangre. Estaba perdiendo mucha sangre. Claro.
lo que provocó que se empezara a caer al suelo repetidamente. Dios. Pero cada una de las veces que se cayó fue capaz de volver a colocarse la cabeza en su sitio, que claro, es que se le salía, es que es muy fuerte esto. Y lo del abdomen. Y Ay. seguir avanzando metro a metro hasta que por fin llegó a la carretera. Y claro, tú imagínate, no tuvo que ser nada fácil volverse a levantar cada vez que se caía después, o sea, con todo ese percal que tenía armado. Ya. Y una vez allí, no estaba ya fuera de peligro, en realidad, en la carretera, porque la verdad que era una carretera como muy poco transitada. Así que, con ya muy pocas fuerzas, se tumbó en el asfalto a esperar a que apareciera alguien que pudiera ayudarla. Y entonces apareció un coche. Ay, Dios. ¿Y qué creéis que hizo ese coche? No paró. Es que no paró. No. Como, o sea, vio el estado así, o sea, como que frenó un poquitín Dios la mío. velocidad para ver qué pasaba, vio el estado en el que se encontraba Alison y no paró. Pero si la estás viendo. Para, no tienes ni que ayudarla, simplemente llamar a la policía. Como mínimo, o a una ambulancia. Es Eso, que, bueno, claro. lo que quieras, pero haz algo, tío. Sí, No, llamar. se piró. Y Ay, no llamó Dios. a nadie, además, esta persona. Vale, pues después de ese pasó un segundo coche. Y este sí que paró. Hombre, es Pero- que si no ya alucino. No. Espera. Claro. Cuando vio el estado en el que estaba Alison, se puso a vomitar durante como 15 minutos. Ay, Dios en vez de mío. ayudarla, hasta que decidió irse. No. Dijo, yo no puedo soportar esto. Y se piró. Pero que no te tienes que quedar, no tienes que mirarla. Quédate 1 metro, 2 metros, 3 metros, lo que quieras. Hombre, yo- Y llama. Bueno, en este caso, eso voy a decir que en este caso al menos llamó a emergencias. En plan, se fue. Pero en el Pero coche llamó. fue llamando y dijo, oye, acabo de encontrarme a una chica que no sé qué. Ya, pero ni siquiera te quedaste con ella. Claro, en Bueno, plan, de sí, verdad. pero llamaste. No Y tardó sé. 15 minutos en llamar porque estuvo vomitando Ya, mientras tanto. ya. Hombre, a ver, yo Ya. entiendo que es una imagen muy terrible, pero Sí. hostia, de verdad. Llama ya. Sí. Es que llama vomitando. Sí, es que me la sí, pela. sí. Entre vómito y vómito se lo dices a la chica de emergencias. Es que es muy fuerte. Sí. En fin. Porque a ti te dé cosita. Es que. Claro. Pero el problema es que emergencias tardaba 1 hora en llegar a ese sitio. Por lo que le dijeron al segundo, a la persona que había 1 llamado. hora, en serio. Claro, y ella no tenía 1 hora. Obviamente moría mucho antes porque estaba perdiendo muchísima sangre. Hombre. Ya es increíble ya siquiera que llegara a la carretera. Sí. Suerte que de repente aparece un tercer coche. Vale. Y ya cuando el segundo ya se había ido y todo, ¿eh? Y en este caso no solo paró, sino que encima era un chico, bueno, como muy joven, que había estudiado veterinaria. Ay, Dios, En este ¿qué caso. dices? Sí. Y en ese momento Alison ya había como perdido un poco el conocimiento, estaba ya a punto de perderlo. Pero cuando este chico la vio, se fijó en que tenía la tiroides, que es, bueno, una glándula que hay en la garganta. Bueno, más o menos, para que me entendáis. Sí. La tenía expuesta, en plan como caída, para que me entiendas. Así que con sus conocimientos de veterinaria fue capaz de introducir de nuevo dentro del cuerpo de Alison la tiroides. Madre mía. Y gracias a eso Alison como que recuperó un poco la consciencia y pudo aguantar con vida lo suficiente hasta que llegó la ambulancia. Porque además en todo momento el chiquito veterinario estuvo con ella, haciéndole además RCPs cada vez que veía que ella pues entraba en parada o despertándola cada vez que veía que perdía el conocimiento. ¿Sabes? Ya, pero flipo que tu recurso sea un veterinario. Sí, uno Pero aleatorio es que acaba de pasar por allí. Y te ayudó y te curó, como quien dice. O sea, no te curó, pero por lo menos. Provisionalmente, Claro, sí. por lo menos te mantuvo estable. Sí, Bueno, sí. dentro de lo que él podía. Lo que pudo, claro. Claro. A ver, ya bastante. Y de esa forma, cuando vino la ambulancia, pues Alison aún estaba con vida, a pesar de que tardó 1 hora. Dios. Y bueno, la ambulancia la llevó lo más rápido que pudo al hospital y después de muchísimas horas de operaciones varias, Alison consiguió sobrevivir. Pero eso sí, antes de entrar en quirófano, tuvo la fuerza de voluntad suficiente para decir a la policía en dónde estaban apuntados los nombres de los atacantes, por si ella moría en el quirófano. Ay. O sea, mastermind. Dios mío, sí. De verdad. Y una vez salió del quirófano, ya despierta, después del momento de anestesia y todo el rollo, los policías le enseñaron como varias fotos de los atacantes de atacantes que tenían ellos como me refiero, de criminales, que tenían en una base de fotos datos. policiales, Claro, entiendo. y de gente que se llamaba como había dicho ella, o como tenía ella apuntada en la arena, Franz y Teuns. Tenían antecedentes. Tenían antecedentes. Así que de repente aparecieron las fotos de ellos dos y Alison fue capaz de reconocer las caras de estas dos personas. Dios, y dijo, menos son mal. estos dos.
Toda jefa, ¿eh? Y esto fue Dios. en el mismo día en el que ocurrieron los hechos. Porque esto fue por la noche, en plan, imagínate, me lo invento. A las 2 de la mañana, de repente, me lo estoy inventando que seguro que fue antes, pero tal, la operaron toda la noche y por la mañana dijo esto a la policía. O sea, fue en el mismo día y ese mismo día la policía detuvo tanto a Franz como a Teuns. Madre mía. Muy heavy. Y Sí. en el juicio, tanto Franz como Teuns se declararon culpables, la verdad, y fueron condenados a cadena perpetua en agosto de 1995. Y además, ellos dos se identificaron como satanistas y dijeron que todo lo habían hecho en nombre de Satán, que parece ser que es, bueno, de hecho, esto es considerado un crimen ritual, y parece ser que es un poco como una movida que hay en Sudáfrica. Como que hay varios casos así como de satanismo, como que hay un rollito con esto, Madre ¿sabes? mía. Y bueno, como curiosidad, Alison escribió un libro hablando de todo esto que le había ocurrido muchos años después, y fue así como salió a la luz este tema. No salió a la luz en 1995 cuando ocurrió ni nada de eso. Fue muchos años después porque ella escribió un libro hablando de ello. Y una de las cosas que contó en ese libro es que en las operaciones le dijeron que el útero había quedado demasiado dañado, entonces que era médicamente imposible que pudiera tener hijos. Pues tuvo hijos Ay, biológicos. Estaba claro. En plan, fue capaz de incluso de sobreponerse a eso. Es fuerte. Increíble, increíble. Es que eres todo, de verdad. Es que sí que es una superheroína, de verdad. Yo lo siento así. Claro. O sea, el momento sujetándote la cabeza para que no se te caiga. ¿Cómo de fuerte es eso? Y Porque que te bueno, lo digan- del abdomen también, pero es que lo de la cabeza... No, y que te den 50 puñaladas y que luego te digan que no puedes tener hijos y puedas tenerlos. Hostia, y apuntes en la arena los nombres de tus ataques. Es que todo, todo, No, todo, y que todo. digas, los van a pillar sí o sí, me da igual morir. Es muy fuerte. Y antes de entrar en quirófano lo vuelvas a decir por si acaso. Y que no te da igual morir realmente, porque hiciste lo posible para sobrevivir. Lo posible. Es muy fuerte. A ver, ni que alguien decidiese de repente morirse cuando le asesinan. Yo con 50 puñaladas yo ya estaría diciendo, Pero bueno, claro. chao. Sí, ¿Sabes? sí, realmente tienes que ser muy fuerte. Yo sería realista. Es que diría, bueno, chao. Me Ya tengo me que ir tocó. despidiendo. Claro, claro. Ya es mi hora de ver a San Pedro. Ella no. Ella dijo, San Pedro, esa es tu opinión. No voy a doblar servilleta. Mi servilleta aún está extendida. Sí, sí, tal De cual. verdad. Muy Increíble. fuerte. Sí. Y bueno, hasta aquí el capítulo de hoy. Han sido dos casos, han sido súper parecidos porque realmente las dos sobrevivieron, Sí, es las verdad. dos escribieron un libro Es verdad. Sí, Sí. sí. Es fuerte. y las dos abusaron de ellas. Sí, Pero bueno. las dos no murieron. Las dos no murieron, que eso es muy importante. Sí, sí, es muy importante. Yo quería traer un caso en el que no muriese nadie, la verdad. Sí, yo también. Porque ya me también, vine arriba con el de la semana pasada, que tampoco moría nadie, Ya. y dije, ya está. Sí, sí, yo te lo compro. Bueno, y hasta aquí el capítulo de hoy. Sí, acabamos. Hasta la semana que viene. Chao, hasta el lunes. Chao.